Estaba de pie en la suite nupcial, con los dedos temblando contra el delicado encaje de mi vestido de novia, viendo el reloj avanzar sin piedad. El lugar de la ceremonia que se veía por mi ventana era perfecto, flores arregladas con precisión, sillas alineadas en filas ordenadas, una alfombra blanca que conducía hasta donde César estaría esperando. Perfecto, excepto por una ausencia evidente, la fila vacía donde debería haber estado mi familia. Mi teléfono permanecía en silencio, casi burlonamente. Sin llamadas. Sin mensajes. Nada de papá, mamá, Bastián o Aurelia. Los primeros invitados estaban llegando, y el vacío en mi pecho se expandía con cada minuto que pasaba. He pasado toda mi vida siendo la hija invisible. La que pagó su propio camino por la escuela de Derecho. La que ayudaba con los gastos familiares a pesar de ser tratada como una invitada no deseada en cada reunión. El cajero automático confiable con un título en Derecho. Crecer como Patricia a la sombra de mi hermano Bastián, el hijo dorado, fue un ejercicio de desaparición. Todavía recuerdo entrar a nuestra casa familiar después de un día agotador en el bufete, esperando tener aunque sea una interacción cálida. «Oh, Patricia, estás inusualmente temprano hoy», diría mi madre Laura, con su sonrisa tensa y formal. «¿Ya terminaste el trabajo?». Yo suspiraría en silencio, aferrándome a la esperanza. «Sí, terminé temprano hoy. Quería cenar en casa». Mi padre Ignacio ni siquiera levantaría la mirada de su periódico. Todo un milagro. Nuestra abogada se digna a apartar la vista de sus libros de leyes. Antes de que pudiera formar una respuesta, Bastián interrumpiría, su voz goteando ese tipo especial de crueldad casual que solo la familia puede perfeccionar. «Patricia, cuéntame sobre tu reunión de esta mañana. ¿Demandaste a otra empresa?». Luego a su esposa con un gesto teatral de ojos en blanco: «Patricia solo habla de números. Tiene un talento especial para arruinar el ambiente en las fiestas». Aurelia se reiría, esa risa suave y conspiradora. «Es cierto». En la última fiesta navideña, siguió hablando sobre cláusulas contractuales. La mitad de los invitados se fueron. Intentaría explicar, estaba respondiendo a la pregunta de alguien, yo no saqué el tema, pero el momento ya se habría ido, arrastrado por la corriente de una conversación que nunca tuvo espacio para mí. Durante la cena, los hijos de Bastián correrían alrededor de la mesa mientras Aurelia detallaba elaborados planes de vacaciones. Mis padres asentirían y sonreirían, completamente comprometidos. Pero cuando intentaba unirme con algo no relacionado con el trabajo, un extraño silencio caería, como si todos hubieran olvidado momentáneamente cómo hablar. «Patricia siempre es demasiado seria», diría inevitablemente Aurelia. «Deberías aprender a divertirte un poco. La vida no es solo trabajo». Bastián haría un gesto exagerado hacia sus hijos: «Miren, niños, no sean como su tía. Siempre trabajo, trabajo, trabajo. Hasta se olvida de cómo sonreír». Los niños se reirían, inocentes ante el cuchillo retorciéndose en mi corazón. Yo miraría fijamente mi vaso de agua, sabiendo que no tenían idea de que estaba ayudando con sus gastos de vida, que había pagado mi propio camino a través de la escuela de Derecho mientras construía mi carrera. Al salir de esas cenas, mi padre a menudo me llamaría, por cierto, sobre el costo de la fiesta de cumpleaños de Bastián el próximo mes: «Nos ayudarás un poco, ¿verdad?». Asentiría en silencio, sintiéndome como una cuenta bancaria ambulante en lugar de una hija. Los problemas de la boda comenzaron 2 meses antes. Papá empezó a actuar de forma extraña cada vez que surgía el tema. No extraño malo, solo extraño secreto. Susurrando por teléfono. Cerrando su laptop cuando yo entraba. Ese tipo de cosas. Aurelia comenzó a darme esas pequeñas sonrisas de suficiencia: «Patricia, te va a encantar lo que estamos planeando para tu gran día». Incluso Bastián, generalmente demasiado absorto en su trabajo de banca de inversión para preocuparse por asuntos familiares, seguía dando pistas. Estaría mintiendo si dijera que no me emocioné. Una boda se supone que es un hito, ¿verdad? Mi familia no era rica, y yo siempre había sido independiente. No esperaba nada grandioso, pero todo el secretismo me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, estaban planeando algo especial. Una despedida de soltera. Una cena de ensayo considerada. Mi padre seguía diciéndome que fuera paciente cada vez que intentaba pescar detalles. Un mes antes de la boda,
insistí en una cena familiar para presentar a César. Tienes que venir absolutamente, papá, insistí por teléfono. Por supuesto, Patricia, respondió suavemente. Definitivamente iré si el trabajo termina temprano. Pero en el día prometido, me envió un mensaje, lo siento, pero olvidé que tenía una cita de golf con mi amigo Mauricio. Nos vemos el día de la boda. Suspiré y cancelé la cena. No era la primera vez que mi padre priorizaba el golf sobre momentos importantes en mi vida. Y entonces llegó mi día de boda. Nadie estaba en el lugar. Mamá, papá, Bastián, Aurelia, Aarón, Flora, ninguno había venido. Estaba allí de pie en mi vestido, el ramo apretado con demasiada fuerza, mirando la fila vacía. Algo podría haber pasado, pensé desesperadamente, y llamé al celular de mi padre. Rechazada. El teléfono de mi madre, lo mismo. Los mensajes a Bastián y Aurelia quedaron sin respuesta. César, mi constante y amable César, apretó mi mano. Sus ojos tranquilos encontraron los míos. Patricia, no te preocupes. Algo debe haber pasado. No se ausentarían intencionalmente. El traje de César estaba perfectamente a medida, su suave sonrisa solo para mí. Sus padres parecían preocupados, pero César fue decisivo. Procedimos con la ceremonia según lo planeado. Con el peso de la ausencia de mi familia presionándome, dije, sí, acepto, frente a sus asientos vacíos. La mano de César sostenía la mía con firmeza, y la mirada en sus ojos me decía que yo era suficiente, con familia o sin ella. Después de la ceremonia, de vuelta en nuestro nuevo hogar, algo me molestaba. Recordé que tenía una cuenta de Instagram, raramente usada, solo para seguir a miembros de la familia y revisar sus vidas ocasionalmente. Y ahí estaba, publicado 3 horas antes, una foto de toda mi familia, papá, mamá, Bastián, Aurelia, Aarón y Flora, todos sonriendo frente a un castillo medieval, copas de vino levantadas en una exclusiva finca francesa. Bastián lo había subtitulado, Las vacaciones familiares perfectas sin ella. Los comentarios hicieron que mi sangre se congelara. Papá respondió con, de todos modos está demasiado ocupada, y un emoji de risa. Aurelia añadió algo sobre las mujeres obsesionadas con la carrera que no aprecian las tradiciones familiares. Mamá comentó, es maravilloso escapar de estar estresada por su boda. Ahí estaba en las fotos, luciendo completamente relajada con gafas de sol de diseñador. César me abrazó fuertemente mientras mirábamos las fotos juntos. Su enojo era visible, con la línea de la mandíbula tensa. No puedo creer que hicieran esto, dijo, con el ceño fruncido. Patricia, esto muestra lo poco que te valoran. Pero yo soy diferente. Tú lo significas todo para mí. Se sentó a mi lado, acariciando suavemente mi cabello mientras observaba mis manos temblorosas agarrando un vaso. Nadie tiene derecho a lastimarte. Eres una persona increíble. Tengo suerte de poder ver lo que ellos no merecen ver. Sus palabras eran reconfortantes, pero el dolor alojado en mi pecho no disminuyó. Me senté allí durante lo que pareció horas, con la garganta apretada, solo desplazándome por más fotos. Tours por viñedos. Cruceros fluviales. Retratos familiares. Todos con marca de tiempo y geoetiquetados en un castillo del que nunca había oído hablar, comenzando 2 días antes de mi boda. No sé qué me invadió, shock, rabia o algún extraño sentido de calma, pero no los llamé. No envié mensajes. No comenté. Solo me serví otra copa de champán con mis manos temblorosas y comencé a pensar. Pensar intensamente. César trajo chocolate caliente de la cocina y se sentó a mi lado. Me dio consejos sobre cómo reunir evidencia desde su perspectiva como ejecutivo de empresa. En situaciones como esta, es importante actuar basándose en hechos en lugar de dejarse llevar por las emociones, dijo. Como excelente abogada, probablemente lo entiendes, pero ahora necesitamos mantener registros de todo desde una perspectiva legal. Sacó su tableta e inició sesión en un sistema interno de la empresa. Realmente no debería mostrarte esto, dijo vacilante. Este es el registro de actividad de tu padre en nuestra empresa. Muestra cómo sus decisiones nos han impactado negativamente. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante, César no era solo un ejecutivo sino que estaba en el nivel superior de la empresa. El acceso a la información que me mostró no era algo que un ejecutivo normal tendría.
César, eres. Sonrió ligeramente. Sí, recientemente fui promovido. No se ha anunciado oficialmente todavía, pero me he convertido en el superior directo de tu padre. Hizo una pausa. En realidad, me he convertido en el CEO. Me sorprendí, pero rápidamente añadió, pero hay algo más importante ahora, y es protegerte. No puedo permitir que te traten así. Su amabilidad y determinación me dieron fuerza. Lo primero que hice fue revisar la cuenta bancaria que había estado usando para apoyar los gastos de vida de mi familia. Como era de esperar, 400 pesos habían sido transferidos a la cuenta personal de mi padre el viernes anterior. Me desplacé por publicaciones más antiguas en redes sociales y descubrí que mamá había estado haciendo comentarios sobre un retiro familiar especial durante semanas. Esto no fue espontáneo. Fue planeado. Planeado sin mí. Planeado alrededor de mí. Planeado a pesar de mi boda. A medianoche, mi dolor se había transformado en una determinación ardiente. Abrí mi laptop y comencé a documentar todo, capturas de pantalla de publicaciones, transferencias financieras, una línea de tiempo de las mentiras que me habían dicho sobre sorpresas de la boda. Rara vez lloro, pero sentí lágrimas calientes ardiendo detrás de mis ojos. No lágrimas tristes, lágrimas de rabia. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora?, le pregunté a César, mirando la pantalla de mi computadora. Primero, preparémonos para protegerte legalmente. Luego, cuando llegue el momento, les mostraremos la verdad. Pero por ahora, descansemos. Mañana será un día largo. Puso su brazo alrededor de mi hombro y me llevó al dormitorio. 3 días después de la boda, mi teléfono explotó con mensajes de mi familia. Papá envió un mensaje preguntando si estaba molesta por algo. Aurelia llamó 2 veces. Bastián envió, papá se está preocupando. ¿Puedes responder? No contesté. En cambio, publiqué mi primera foto de Instagram en meses, solo yo en mi apartamento con muestras de decoraciones de boda que había seleccionado yo misma. Sin subtítulo. Sin etiquetas. Solo una marca de fecha. Fue entonces cuando comenzó la inundación. A las 9:44 de la noche exactamente, mi teléfono explotó con notificaciones. Mensaje tras mensaje llegó. Papá estaba en modo de pánico total. Bastián realmente sonaba preocupado por una vez. Aurelia envió mensajes de voz que se volvieron cada vez más desesperados. A medianoche, conté 290 mensajes en todas las plataformas, textos, WhatsApp, mensajes directos de Instagram, correos electrónicos, incluso mensajes de voz. El último de papá simplemente decía, volvemos mañana. Necesitamos hablar. César estaba sentado junto a mí en la sala de estar, observando mi expresión con preocupación. En realidad, César había hecho su movimiento el día después de nuestra boda. Se despertó temprano y, después de ducharse, hizo tranquilamente una llamada telefónica en la esquina de la sala. Yo todavía estaba en la cama, apenas despertando de la fatiga del día anterior. Noté que su tono era diferente, profesional y tranquilo, pero con una fuerza inquebrantable. Sí, Ignacio, escuché decir a César. La decisión sigue sin cambios. A partir de lunes, serás transferido a la sucursal regional. Tu futuro será considerado según tu desempeño allí. Estaba completamente despierta en el momento en que lo escuché decir el nombre de mi padre. Saltando de la cama y dirigiéndome a la sala, vi a César sosteniendo el teléfono con una expresión seria. Me vio, hizo un pequeño gesto con la cabeza y continuó la llamada. No, esto no es personal. Es puramente un asunto de rendimiento y cumplimiento, dijo con calma. Tu departamento no ha cumplido con los objetivos durante 3 trimestres consecutivos. Además, ha habido violaciones del código de ética de la empresa. La voz del teléfono se hizo más fuerte. Sonaba como si mi padre estuviera gritando. César permaneció tranquilo y cambió el teléfono al modo altavoz. No tienes la autoridad, la voz de mi padre resonó en toda la habitación. He apoyado a esta empresa durante 20 años. Tú eres solo un... Ignacio, César interrumpió con calma. Fui nombrado oficialmente como CEO hace 3 meses. Todas las decisiones de personal están dentro de mi autoridad. Después de un momento de silencio,
La voz de mi padre cambió, ahora mezclada con miedo. Espera, César, debe haber algún malentendido. Yo solo estaba. Te saltaste a una boda familiar para ir de vacaciones a Europa, dijo César severamente. Nuestra empresa defiende el valor de apreciar a la familia. Ni siquiera pudiste mantener ese principio básico. ¿Boda? La voz de mi padre sonaba genuinamente confundida. ¿Qué boda? César me miró, su expresión suavizándose ligeramente. La boda de Patricia. Tu hija. En el otro extremo del teléfono, algo se cayó. Luego se escuchó la voz de mi madre desde la distancia. Ignacio, ¿qué pasó? ¿La boda de Patricia? ¿Por qué? Mi padre sonaba completamente sorprendido. César se acercó a mí, y me senté a su lado. Soy César Rivera, dijo por teléfono, tu superior y tu yerno. Después de un silencio completo, voces frenéticas estallaron desde el teléfono. Mi padre parecía estar explicando apresuradamente algo a mi madre. La voz de Bastián también se podía escuchar en el fondo. Claramente estaban agitados. Pero, mi padre volvió al teléfono, su voz temblando. ¿Por qué nadie me dijo que Patricia y tú? No lo sabía. Enviamos las invitaciones hace 3 meses, hablé por primera vez. No hubo respuesta. También llamé a mamá para confirmar, pero me dijeron que estaban ocupados. Patricia, mi padre jadeó. ¿Estabas ahí? Escucha, todo esto es un malentendido. Solo estábamos de vacaciones. No sabía que tu prometido era César, o que era mi jefe. En ese momento, hubo un movimiento repentino en el otro extremo, y escuchamos la voz de Bastián. César, Patricia, escuchen. Nos enteramos en Europa que papá estaba siendo degradado. Todos estaban molestos, e intentamos contactarlos, pero... Cancelaron mi boda, dije con voz helada. No pensaron en absoluto en el evento más importante de mi vida. Patricia, mi madre comenzó a hablar. Suficiente, dijo César antes de colgar. Ignacio, espero un informe de la sucursal regional el lunes. Cuando la llamada terminó, enterré mi cara en mis rodillas. César se sentó a mi lado y puso su brazo alrededor de mis hombros. Honestamente, no pensé que tu padre no me reconocería. Me había conocido en reuniones de la Junta y debería haber sabido que era miembro del equipo directivo. Supongo que realmente no te consideraba en su vida en absoluto. Sus palabras atravesaron mi corazón. Mi padre ni siquiera podía recordar la cara de mi prometido. 3 horas después, nuestros teléfonos inteligentes seguían sonando, 290 mensajes desesperados de mi padre, madre, Bastián y Aurelia. De repente se dieron cuenta de mi importancia porque mi esposo tenía el poder de afectar su sustento. ¿Qué vas a hacer?, preguntó César suavemente, acariciando mi hombro. Los ignoraré, dije con determinación. Tal como ignoraron mi boda, ignoraré sus mensajes. César sonrió ligeramente y me besó. Finalmente entendí, ni siquiera sabían quién era mi prometido. En el pasado, sentía que solo era un personaje secundario para mi familia. Pero ahora, finalmente me había convertido en la protagonista de mi propia historia. Y con César a mi lado, estaba lista para comenzar una nueva vida. He sido leal a mi familia durante años. Ni una sola vez he ignorado deliberadamente a mi padre cuando necesitaba ayuda legal. Pero esa noche, César y yo construimos juntos mi estrategia de protección legal. Llamé a mi banco y eliminé el acceso de los miembros de mi familia a mis cuentas. Alrededor de la medianoche, descubrí un hilo de correo electrónico entre papá y Bastián de 2 semanas antes. Papá, ¿deberíamos siquiera decirle a Patricia sobre el viaje a Francia? Bastián, ¿para qué molestarse? Solo se preocupará por su boda. Papá, cierto, jaja. No es como si alguna vez se enfocara en algo más que asuntos legales de todos modos. Bastián, probablemente no notará que nos fuimos hasta después de su boda. Papá, creo que tienes razón, jaja. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se cristalizó. Me había estado aferrando a una pequeña esperanza de que tal vez todo fuera solo un gran malentendido. Pero ese correo electrónico lo destruyó por completo. El día que supuestamente regresarían, esperé en mi apartamento. César dijo que tenía trabajo y prometió unirse a mí por la noche.
A las 4:32 de la tarde, escuché múltiples voces en el elevador de mi edificio. Las ruedas de las maletas rodaron sobre el mármol y el intercomunicador sonó. Contesté lentamente. Cuando abrí la puerta, había una escena antinatural de rostros agotados por el jet lag forzando sonrisas alegres. Mi padre agarraba una bolsa de regalo que obviamente no había estado en su equipaje original. Patricia, dijo mi padre con una voz forzadamente brillante, ¿por qué no contestaste el teléfono? Quería preguntarte sobre mi trabajo. Los miré con una expresión fría. Mi madre parecía arrepentida, y Aurelia estaba mirando al suelo. Solo Bastián no había abandonado por completo su actitud algo arrogante. Mientras comenzaba una tensa conversación en la puerta, las puertas del elevador se abrieron de nuevo, y apareció César vestido con un traje. Su expresión era severa cuando vio a mi padre. Ignacio, dijo con calma. La cara de mi padre perdió el color. César se ahogó. ¿Es cierto lo que estaba escrito en ese correo electrónico? ¿Están juntos? César se paró junto a mí y puso su brazo alrededor de mi hombro. Ignacio, soy el esposo de Patricia. La boda fue hace 4 días. Fuiste invitado, pero parece que priorizaste tus vacaciones en Francia. La cara de mi padre se retorció con miedo y confusión. Patricia, ¿él es realmente el CEO de mi empresa? Sí, lo es, dije con calma. Pero, ¿sabes qué? Elegiste viajar en lugar de mi boda, y ahora has venido a quejarte de que César te degradó. Bastián dio un paso adelante. Patricia, escucha, no sabíamos que tu prometido era en realidad el jefe de papá. De lo contrario. Eso tiene que ser una mentira descarada, dije con firmeza. El ascenso de César se decidió el mes pasado. Su nombre circulaba en los correos electrónicos de la empresa. La razón por la que no sabes nada sobre mi prometido es porque no tienes interés en mi vida. Mi padre dijo con voz temblorosa, Patricia, somos familia. La familia se ayuda mutuamente, ¿verdad? César dijo con calma, Ignacio, alguien que no valora a la familia no tiene derecho a hablar de familia. Mientras esas palabras resonaban en el pasillo, cayó un silencio completo. Los hombros de mi padre se hundieron, y la desesperación se extendió por su rostro. Mi madre se cubrió la boca con la mano, dejando escapar un sollozo incontrolable. Incluso Bastián perdió su habitual arrogancia y bajó la mirada al suelo. Te notifiqué cuando estabas en Francia la semana pasada, continuó César con calma. Los empleados que no valoran a la familia no son necesarios en la empresa. Serás degradado a una subsidiaria rural. Fue solo después de que recibiste ese aviso que de repente comenzaste a preocuparte por la boda de tu hija. No lo sabíamos, dijo Aurelia en voz baja. Ignacio de repente dijo que teníamos que volver. César la miró, su expresión suavizándose ligeramente. Por favor, váyanse ahora. Patricia ha sido lastimada lo suficiente. Mi padre dio un paso atrás y dejó caer la bolsa de regalo. Su contenido se esparció por el suelo, pero nadie intentó recogerlo. Mi madre llorando agarró el brazo de mi padre y lo arrastró hacia el elevador. Patricia, dijo finalmente Bastián, ¿puedo hablar? Fuera, dije tranquila pero firmemente. Encorvaron los hombros y agacharon la cabeza mientras entraban al elevador. La última escena visible a través de las puertas al cerrarse fue la expresión devastada de mi padre y el rostro empapado en lágrimas de mi madre. Bastián estaba apoyando a Aurelia, que lloraba como una niña. Cuando la puerta se cerró, César me abrazó suavemente. ¿Estás bien?, preguntó amablemente. Estoy bien, respondí. Ya no soy una presencia invisible. Eso es todo lo que necesito. Mirando por la ventana, podía verlos caminando por el vestíbulo con pasos pesados hacia un taxi. Mi padre ya no parecía arrogante, solo parecía un hombre viejo. Viéndolo subir al taxi y alejarse bajo la lluvia, sentí verdadera libertad por primera vez. Un mes después de la boda, su situación había deteriorado visiblemente. César y yo estábamos tomando café en la mesa del desayuno, discutiendo la situación de mi padre. En la laptop de César estaba el informe de desempeño de mi padre, y los números eran duros. Solo duró 2 semanas en la sucursal regional, dijo César en voz baja. Llegaba tarde todos los días e incluso se quedaba dormido en las reuniones. Ayer, presentó formalmente su renuncia.
Tomé mi taza de café y miré el vapor. Como era de esperar. César tomó mi mano. ¿Te arrepientes? No, negué con la cabeza. Ellos tomaron sus decisiones. Yo solo tomé las mías. Mientras nos preparábamos para ir al trabajo después del desayuno, mi nuevo teléfono sonó. Era el número de mi madre. Después de intercambiar miradas con César, contesté en modo altavoz. Patricia, por favor escucha, la voz de mi madre sonaba cansada y delgada. Tu padre renunció a su trabajo. Estamos luchando financieramente. No podemos hacer los pagos de la hipoteca, y nuestra deuda de tarjeta de crédito está creciendo. ¿Podrías ayudarnos un poco? César me miró en silencio, asintiendo ligeramente para indicar que me dejaba a mí esta decisión. ¿Cuánto necesitas?, pregunté con calma. Unos 3,000 pesos este mes, dijo mi madre en voz baja. Es temporal. Tu padre encontrará un nuevo trabajo pronto. Me esforcé por contener la risa. 3,000 pesos, casi exactamente la misma cantidad que su cuenta de hotel de lujo en Francia. Dime honestamente, dije. ¿Por qué necesitas el dinero? Te lo dije, hipoteca y... La razón real, la interrumpí. ¿Qué está tratando de hacer papá después de que César lo degradó? Después de un largo silencio, mi madre suspiró. Ha contactado a un competidor. Está planeando vender información confidencial de la empresa de César. Necesitamos dinero para un abogado. Pude ver la expresión de César endureciéndose. Rápidamente comenzó a tomar notas e hizo un gesto de que contactaría al departamento legal. Ya veo, fue todo lo que dije. Mamá, acabas de admitir una conspiración en espionaje corporativo e industrial. Esta llamada está siendo grabada. Patricia, mi madre jadeó. ¿Cómo pudiste grabar una conversación familiar? Qué irónico, dije fríamente. Una familia que eligió viajar en lugar de mi boda ahora menciona a la familia. Esa noche, César y yo estábamos bebiendo vino en el balcón del ático, contemplando las luces de la ciudad. Puso su brazo alrededor de mi hombro y me acercó. ¿Qué piensas?, pregunté. ¿Crees que se rendirán? No tienen nada que perder, dijo César en voz baja. Ese es el tipo de persona más peligrosa. 2 días después, recibí una llamada directa de mi padre. Patricia, su voz estaba extrañamente tranquila. Necesito algo de ayuda financiera. Es temporal. Lo devolveré pronto. César y yo estábamos escuchando en altavoz nuevamente. Ya había contactado a un abogado y comenzado a preparar una orden de restricción. ¿Cuánto necesitas?, pregunté. 5,000 pesos, dijo sin vacilar. Como familia, como hija, ayudar con eso es solo natural, ¿verdad? Miré a César. Él solo negó con la cabeza. Papá, ¿entiendes lo peligrosa que es la apuesta que estás tomando?, pregunté en voz baja. César me quitó todo, gritó de repente. Mi posición, mi dignidad, incluso a mi hija. Debería ser castigado. Tu problema siempre ha sido que eres egocéntrico, dije. No soy una cosa, no una posesión para ser tomada. Tomé mis propias decisiones. ¿Sabías que era el CEO? Mi padre dijo con voz temblorosa. ¿Te casaste con él sabiendo que era mi jefe? Me casé con él sabiendo quién es, respondí. Porque es amable, honesto y me respeta. Cosas que nunca me mostraste. El teléfono quedó en silencio y luego se desconectó. A la mañana siguiente, las noticias fueron impactantes. Mi padre había sido arrestado por violaciones de cumplimiento e intento de venta de secretos corporativos, según un informe de seguridad de la empresa. Mi madre y Aurelia estaban llorando en casa. ¿Qué debería haber hecho?, le pregunté a César. Podría haberlos detenido. César tocó mi mejilla y dijo suavemente, Patricia, estas fueron sus decisiones, no tu responsabilidad. Esa tarde, solicité formalmente una orden de restricción a través de mi abogado contra mis padres, Bastián y Aurelia. No podía permitir que aquellos que estaban destruyendo sus propias vidas destruyeran también la mía. Olvidaron mi existencia, escribí en mi correo electrónico final. Ahora es mi turno de olvidar la suya. A partir de ese día, creé un nuevo número de teléfono,
una nueva dirección de correo electrónico y un nuevo comienzo. César me apoyó durante todo el proceso, y por la noche, me sostenía en sus brazos y susurraba, no estás sola. Yo soy tu familia. 6 meses después, compramos una nueva casa, un hermoso hogar junto al lago, lejos del bullicio de la ciudad. César reorganizó exitosamente la empresa, y yo fui ascendida a directora jurídica. Los únicos rastros de mi antigua familia eran los documentos ocasionales del tribunal. Las demandas de regalos de Aarón y Flora habían desaparecido, y yo era libre. Los lazos familiares estaban rotos, pero César y yo estábamos construyendo algo nuevo, una familia donde yo era visible. Cada noche después de la cena, César y yo bebíamos vino y hablábamos sobre planes futuros. Una vez al mes, cenábamos con los padres de César y soñábamos con nuestra propia familia. Y a veces, sus palabras casuales me daban una sensación de seguridad que nunca había experimentado antes. Tú eres mi todo, Patricia. Por primera vez en mi vida, ya no era invisible. Era vista, escuchada y valorada. A veces los finales más dolorosos conducen a los comienzos más hermosos. Y al perder a la familia que nunca realmente me vio, encontré a la única persona que siempre lo haría. Si esta historia tocó algo en ti, dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla, y recuerda que a veces tenemos que cerrar ciertos capítulos para escribir la historia que realmente merecemos. No olvides comentar y suscribirte para más historias sobre encontrar nuestro valor en lugares inesperados y enfrentarnos a aquellos que nunca realmente nos vieron. Los giros inesperados de la vida a veces nos llevan exactamente a donde necesitamos estar, incluso cuando el camino hacia allí rompe nuestro corazón.